Un saludo, doctora y compañeros. Nuestro grupo les va a hablar sobre las situaciones clínicas y cuestionamientos éticos del final de la vida. Nuestro grupo está integrado por Guerrero Marcos, Guayas Betty, Ortiz Samantha, Palacios Belén, Palma Natalia, Rosero David, Salguero Jessica y mi persona Natalie Cabezas. El humano posee una inteligencia capaz de realizar operaciones abstractas, una voluntad y una libertad que le permite determinar su manera de obrar. Estas características se derivan del alma espiritual y el cuerpo. Es por eso que la muerte del ser humano y el periodo próximo a la misma requieren de un profundo respeto que le permitan afrontar esta etapa con el máximo decoro e integridad. En el mundo en que se mueven los sanos, no es el mismo que experimentan los pacientes en situaciones críticas. A ellos, la muerte les parece amenazante y ante su cercanía diversos temores comienzan a aflorar. En muchos casos, el miedo es aceptado, convirtiéndose en angustia, tristeza o depresión. Reconocer si un enfermo se encuentra en el final de su vida no es una cuestión de poca importancia. Si el paciente sufre una dolencia que se puede curar y se considera que está en el final de su vida, cometeremos un error del que pueden derivarse graves consecuencias, como puede ser la muerte precoz de un enfermo que aún podría vivir cierto tiempo. De lo contrario, someter a un paciente incurable a terapias no indicadas también tiene graves consecuencias. Aquí tenemos que tomar en cuenta los principios de la bioética clínica, la no maleficencia. No se puede hacer el mal a otro. En la beneficencia, se ha de procurar el mayor bien del otro. La autonomía, se ha de respetar la libertad de las personas. Y la justicia, en donde se ha de tratar a todos por igual. Al hablar de decisiones al final de la vida, debemos tener en cuenta a las personas mayores, que a medida que avanzan en su edad, presentan más morbilidad, un grado de variante de dependencia física que puede estar acompañada de forma continua o esporádica de afecciones en la esfera cognitiva y emocional. Independientemente de la ubicación de la persona, si es en su domicilio o en un hospital, nos encontramos en situaciones en las que hay que tomar decisiones que hacen referencia al nivel de intervención y que debido a la situación de la persona, con frecuencia esto tiene que ver con la etapa final de la vida. En el proceso de la toma de decisiones al final de la vida, tenemos que analizar y tenemos un dilema muy importante como es la autonomía del paciente. La autonomía del paciente implica conocer cómo vive la enfermedad, es decir, cómo es su vida, y lo que podemos hacer es comprender su dolor y sentir empatía. En la toma de decisiones, el paciente geriátrico ha de ser respetado en su autonomía como persona y le hemos de ayudar a tomar decisiones, además de aplicar la técnica con pericia. El respeto a la autonomía real de la persona enferma es un ejercicio dinámico y constante que implica por parte del paciente comprensión, conocimiento y ausencia de coacción interna o externa. Solo al enfermo le corresponde tomar las decisiones que afectan a su propia vida, pero cuando el paciente no es competente para entender la información porque se encuentra en un estado legal, físico o psíquico que no le permiten decidir, es decir, el no poder ejercer su autonomía, la responsabilidad recae sobre el equipo de profesionales que le atienden, contando con la información que los familiares o cuidadores puedan aportar sobre los deseos y valores del paciente. Cuando existe un tutor, hay que contar con su opinión y actuar como el paciente hubiese decidido. En el caso de la muerte cerebral, el diagnóstico de muerte cerebral sigue siendo conflictivo para la sociedad y para la medicina, a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde que fue propuesta por una alternativa frente a la muerte cardiorrespiratoria. En individuos cuyas funciones cardiorrespiratorias están asistidas ordinariamente dentro de una unidad de cuidados intensivos, la tecnología médica actual hace posible mantener el funcionamiento aislado del corazón,
de los pulmones y de otros órganos después de que la persona haya fallecido. Teniendo en cuenta que el cerebro es el órgano integrador de todas las funciones del organismo, puede afirmarse que cuando el cerebro está muerto en su totalidad, se presenta la pérdida irreversible de la capacidad de integrar y coordinar las funciones físicas y mentales del cuerpo, lo que caracteriza el momento de la muerte. En esta situación solo se presenta cuando el cerebro, incluyendo el tronco encefálico y los primeros segmentos medulares, está muerto. Es decir, cuando ha perdido toda la actividad funcional y hay ausencia de circulación en la totalidad de los vasos intracraneales, llegando a una situación donde el tejido cerebral nunca podrá recuperarse. Hay que tener claro la diferencia entre lo que es la muerte cerebral y el estado vegetativo. Una persona en coma profundo o en un estado vegetativo tiene un tronco encefálico funcionando, tiene preservado el funcionamiento de los centros circulatorios y respiratorios, que son los más importantes, por lo que el cuerpo sigue funcionando como un organismo íntegro y no está muerto. Por esta razón, resulta ilegítimo extrapolar el concepto de muerte cerebral a enfermos en coma profundo. En estado vegetativo persistente, en anencefálicos y otros pacientes cuyo cuerpo, aunque esté enfermo, conserva su funcionamiento integrado. Estas personas, aunque hayan perdido ciertas funciones del cerebro, no han tenido una pérdida total del mismo, y esto permite que su cuerpo funcione integradamente. Esta etapa resultó que no era simplemente un problema médico, sino que afectaba a toda la sociedad, requiriendo de una profunda reflexión tanto psicológica como moral. En cuanto a la eutanasia significa muerte buena o muerte dulce. Esta tiene la finalidad de eliminar el dolor o el sufrimiento. En la eutanasia, la muerte se busca como fin o como medio con una intención aparente buena, que va a ser aliviar el dolor o el sufrimiento. En nuestro país, esta práctica es totalmente ilícita, porque al buscar la muerte como fin o como medio, atenta contra el vivir de la persona humana, que tiene una dignidad y un valor intrínseco, que como ya se explicó, exige el respeto incondicional de la vida del inocente. Además, esta dignidad y este valor intrínseco de la persona humana no se modifica por las limitaciones que tenga ni por las circunstancias concretas de su vida. Por tanto, no es lícito al hombre buscar justificaciones para poner fin a la propia vida ni a la de los demás, ni le es permitido emprender acciones con este fin. En cuanto a los tipos de eutanasia, la eutanasia se produce por acción cuando se administra dosis mortales de medicamentos o venenos, o cuando se suprimen medidas de soporte necesarias para mantener la vida. La eutanasia por omisión ocurre cuando se niega la asistencia necesaria para mantener la vida. La eutanasia agónica si se aplica a enfermos terminales. Y la eutanasia eugenésica, económica o social si la muerte se busca como medio para purificar la raza o para liberar a la familia o a la sociedad de la carga de las llamadas vidas sin valor, pacientes con lesiones cerebrales irreversibles, ancianos u otras personas tenidas por socialmente improductivas o gravosas. En cuanto a la distanasia, esta consiste en retrasar la muerte de un paciente infligiendo al moribundo dolor o sufrimientos adicionales, secundarios a los efectos adversos de las terapias que se aplican, producto de una lucha desmesurada contra la muerte. También se conoce como ensañamiento o encarcinamiento terapéutico y obstinación terapéutica. Ya, lo que tiene que ver con la ortotanasia, esta designaría la actuación correcta frente a la muerte. Implica ayudar al enfermo y a su familia a enfrentar este momento mediante el alivio del dolor, del sufrimiento y de las demás molestias que tenga el paciente con una enfermedad terminal. Esto quiere decir que se debe acompañar a este paciente y apoyarlo durante sus últimos días.
Esta conducta respeta plenamente la dignidad de la persona humana, ayudándole a enfrentar el crucial momento de la muerte. Dentro de los cuidados paliativos tenemos que realizar un análisis ético, en el cual el estado terminal de un paciente causa tensión no solo a la persona enferma, sino también a los familiares, amigos y demás personas del círculo social. La toma de decisiones morales correctas puede ser difícil, ya que la decisión al final de la vida contiene una importante carga ética. La obligación moral de preservar la vida obliga a actuar en el modo más razonable, pero sin negar que se debe aceptar la muerte como el fin natural de una etapa. Para poder tomar decisiones morales adecuadas, los pacientes deben recibir información como el tratamiento propuesto, sus beneficios posibles, los efectos secundarios, los costos y los posibles riesgos. También deben ser informados de otras alternativas moralmente legítimas y éticas que están a su disposición, ya que la decisión del paciente es la parte más importante, siempre y cuando sea médicamente factible y aconsejable. Cuando la muerte es inminente, se puede rehusar a toda clase de tratamiento que resulte únicamente en la prolongación precaria. Aquí es donde se presume la obligación de medidas paliativas, como lo es la alimentación o la hidratación y medidas generales de aseo y confort. Hablando de la importancia de los cuidados paliativos, podemos decir que es la aplicación de los cuidados paliativos. Estos van a ser adecuados a los pacientes de cualquier edad que cursan con una enfermedad en fase terminal o se encuentren en condición de vida limitada. Este va a proporcionar bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de la muerte, promoviendo conductas de respeto y fortaleciendo la autonomía del paciente y el apoyo a su familia, previniendo de esta manera posibles acciones que tengan como consecuencia el abandono y la obstinación terapéutica, respetando en todo momento la dignidad de la persona. Entonces podemos decir que los 4 principios de la importancia de los cuidados paliativos es reafirmar la importancia de la vida considerando la muerte como algo natural, aliviar el sufrimiento físico y emocional de la persona enferma cuando es posible curar, aliviando todos sus síntomas y otros síntomas angustiosos. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida lo más activa posible y acompañar a la familia durante el proceso de la enfermedad y en la etapa de duelo. Los objetivos de los cuidados paliativos son 5. Entre los cuales tenemos proporcionar el alivio del dolor y otros síntomas angustiantes, establecer un cuidado que no acelere la llegada de la muerte ni tampoco la prolongue artificialmente, integrar y brindar apoyo en los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales, reafirmar la importancia de la vida considerando que la muerte es un proceso normal, y brindar apoyo a la familia y a los allegados con el fin de ayudarles a afrontar la enfermedad del paciente y a sobrellevar el duelo. ¿Qué son las voluntades anticipadas? En un contexto de respeto a los valores y a las decisiones que toma el enfermo, éste puede participar en sus cuidados y planificar su futuro mediante la expresión de sus deseos a través de la elaboración de un documento de voluntades anticipadas. En este documento, una persona mayor de edad, con capacidad suficiente y de manera libre, puede decidir cuando todavía es capaz cómo debe tratárselo cuando ya en cambio éste no pueda tomar decisiones por sí mismo y otros deban hacerlo en su lugar. Por su intermedio, la persona también puede designar a un representante, que será el interlocutor válido y necesario, y que le sustituirá en el caso de que no pueda expresar su voluntad por sí misma. Ya. Ahora varios puntos importantes a tener en cuenta. El saber qué esperar en las horas finales puede ser reconfortante para la familia. La mayoría de las personas no conocen los signos
de que la muerte se acerca. Saber lo que va a ocurrir les puede ayudar a estar listos para la muerte de su ser querido y hacer que este periodo sea menos tenso y confuso. Los pacientes pierden el deseo de comer o beber en los últimos días u horas de vida. Aquí, a las personas no se les debe forzar a recibir alimentos y líquidos. Esto puede molestar o asfixiar al paciente. En el tercero tenemos que los pacientes que se acercan a la muerte pueden no responder ante los demás. Pueden responder lentamente a las preguntas o no responder en absoluto. Parecen confundidos y no mostrar interés en lo que ocurre a su alrededor. La mayoría de los pacientes todavía pueden oír después de que ya no son capaces de hablar. Si los miembros de la familia siguen tocando y hablando al paciente aunque no responda, este les puede brindar algún consuelo. Ya, continuando. Cuando el paciente se acerca a la muerte, se pueden presentar numerosos cambios físicos. En esta etapa final se presentan numerosos cambios físicos psicológicos del paciente, como puede sentirse cansado, débil, presentar oliguria de color oscuro. Su piel están cubiertas de manchas frías y cianóticas. Una frecuencia cardíaca irregular, presión arterial generalmente baja y entre otras modificaciones. Sin embargo, estos signos y cambios no se presentan en todas las personas. Por este motivo, puede ser difícil reconocer el momento en que se acerca la muerte de una persona. Y como último punto importante, como otro punto importante, tenemos que los pacientes y sus familias pueden tener costumbres culturales o religiosas que son importantes en el momento de la muerte. Así como también existen puntos importantes a considerar en las decisiones sobre la atención en las últimas semanas, días y horas de la vida. Entre ellos tenemos las decisiones sobre la quimioterapia. Esto va a decidir el paciente y el médico juntos, si continuar o suspender con el tratamiento. De continuar, se debe tomar en cuenta que va a causar efectos adversos, estar más días en el hospital e inclusive pasar los últimos días en cuidados intensivos. Decisiones sobre los programas de cuidados paliativos. Esta es una opción importante en la etapa final de la vida de los pacientes de cáncer o alguna enfermedad crónica. Cada paciente tiene su perspectiva. Para unos, comenzar con este programa significa renunciar a vivir, pero para otros puede ser una esperanza. En sí, los pacientes que reciben cuidados paliativos parecen tener mejor perspectiva mental, mejor alivio de síntomas y mejor comunicación. Las decisiones sobre el lugar de muerte. Muchos pacientes con enfermedades avanzadas desean morir en su casa. Los pacientes que mueren en casa con servicios de cuidados paliativos parecen tener un mejor control de los síntomas y la calidad de vida. Estos se sienten mayormente preparados para la muerte, a diferencia de los que mueren en un hospital o en UCI. Cabe recalcar que frente a esta situación, la bioética está orientada a resolver los problemas morales en el cuidado de la vida. Es aquí donde aparece una dualidad, la presencia de la vida y el alivio del sufrimiento, donde se involucran tres puntos que deben ser considerados en una forma balanceada. Los beneficios del tratamiento deben ser balanceados contra los riesgos potenciales. La decisión de preservar la vida debe confrontarse y las necesidades del individuo deben balancearse con aquellas de la sociedad. Muchas gracias por su atención y esperamos que este contenido sea de su agrado.